siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. No hace mucho, varios amigos atravesaban una plantación de árboles frutales y desconociendo el tipo de árboles que había en la plantación, discutían de qué clase de árboles eran. Pero al llegar a cierto lugar donde estaba acumulado el fruto, la discusión cesó o la discusión terminó. El fruto reveló la naturaleza del árbol. El mismo fruto, ¿verdad?, estaba revelando cuál era y qué tipo de fruto era. La palabra de Dios en Lucas, capítulo 6, verso 43 al 45, la palabra de Dios habla acerca de esta anécdota que yo me he introducido hoy. La palabra de Dios en Lucas 6, 43 dice: porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia, este texto es conocido por ustedes, del corazón habla la boca. En realidad, las palabras del hombre, escucha bien, son la evidencia de lo que hay en su corazón. Cuando nosotros hablamos, demostramos lo que somos. Las palabras tienen poder. En la palabra de Dios, nosotros vamos a hallar 7 interesantes preguntas acerca de la salvación, que revelan la forma de pensar de quienes las hicieron. Imagino que ustedes en alguna vez se han hecho una pregunta. Yo les decía y les digo a todos siempre, ¿verdad?, cuando era niño, cuando era joven y aún en mi adultez, tal vez no mi madurez espiritual, pero me pregunto a veces, ¿cómo es Dios? ¿Dónde, verdad, está Dios? ¿Qué hace Dios? Y así diferentes preguntas. Esta mañana nosotros vamos a considerar 7 preguntas de hombres que hicieron acerca del tema de la salvación. Número 1, la primera es la pregunta atea. Esa es una interesante pregunta. La pregunta atea. Creo que todos los que estamos aquí sabemos qué es un ateo o quién es un ateo. En breves palabras, un ateo es alguien que no cree en Dios. En la Biblia nosotros encontramos a un ateo especialista en hacer preguntas acerca de quién es Dios también. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a un personaje de películas, a un personaje de Hollywood, a un personaje de cine. Fue contemporáneo con Moisés y su contraparte. En este caso estamos hablando de Faraón. Cuando Moisés, el que abrió el mar muerto, y ante esa pregunta, ¿verdad?, ateas, muchos dicen, ¿cómo es que un hombre partió el mar y cruzó, ¿verdad?, ahí ese mar rojo? Bueno, dicen ellos, es un charquito donde pasaron, dicen algunos ateos, algunos escépticos, alguien que no cree en Dios. Dicen, han estudiado y dice que cuando el pueblo pasó, el agua, dice que le llegaba antes de la rodilla. Y ellos tratan de, verdad, ridiculizar eso. Bueno, muchos, ¿verdad?, tener esa respuesta podemos decir que en ese charquito que ellos dicen que cruzaron el pueblo de Israel, en ese mismo charquito murieron esos egipcios. Faraón, ¿verdad?, estaba en su posición de no dejar ir al pueblo de Israel. Moisés se presenta con su hermano Aarón. Y en el Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2, se formula una pregunta atea. Se formula una pregunta acerca, ¿verdad?, de quién es ese Dios. La palabra de Dios, Éxodo 5:1, dice la palabra de Dios: después Moisés entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así:
deja ir a mi pueblo, ¿verdad?, para celebrarme fiesta en el desierto. Miren la respuesta de Faraón. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pregúntate. Esta pregunta, hermanos, no murió con Faraón. O sea, esta pregunta se ha venido formulando desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y en muchas sociedades, ¿verdad?, y especialmente aún en los países cristianos, se sigue haciendo y repitiéndola. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Yo no conozco a Dios. No argumentan contra la palabra, ¿verdad?, de Dios. No señalan los fracasos de algunas organizaciones, de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios. No hablan contra Dios. Estoy hablando de algunas sociedades cristianas. Pero viven como si el Creador no existiese. La mayoría de ellos, en determinadas circunstancias, pretenden ser cristianos, y ahora venimos en ese mismo aspecto, aunque no son ateos, pero son cristianos, y la mayoría de ellos en determinadas circunstancias pretenden ser cristianos, y en esto consiste la verdadera tragedia. Aunque son cristianos, no buscan a Dios. Aunque son cristianos, no recurren a la ayuda divina. Aunque son cristianos, no sacrifican el placer personal con el beneficio del crecimiento espiritual. Por eso que tenemos muchas sillas vacías en las iglesias. Por eso que tenemos algunas iglesias pequeñas. Porque aunque no son ateos, viven como que fueran ateos. Viven, ¿verdad?, desconociendo a Dios. Viven entregados a lo que ellos viven. Muchos de nosotros, aunque somos cristianos, a veces hablamos como impíos. Leemos como impíos, pensamos como impíos, jugamos como impíos, vestimos como tal, ¿verdad?, cantamos, odiamos y amamos como los impíos. A una pregunta directa responderíamos: oh, sí, creo que hay un Dios. A una pregunta directa, ¿verdad?, diríamos eso. Pero viven como que no existe ese Dios. Hay algunos cristianos, lastimosamente, que viven como que no existiese Dios, lastimosamente. Y me duele ver a algunos cristianos que tenían un top espiritual en esta altura, que vivían un cristianismo fiel, que vivían un cristianismo entregado, que vivían un cristianismo, ¿verdad?, que hacían todo por la causa de Cristo. Hermanos, hoy viven como ateos. Están afuera, hermanos, y no los estamos juzgando. No estoy juzgándolos, pero quiero que hagamos conciencia que todos nosotros en algún momento podemos también llegar a eso. Si reconocemos y hallarlo, en la condición señalada, o sea, si alguno de nosotros hemos vivido así, como ateos, es tiempo que nos volvamos a Dios. Y no olvidemos que de acuerdo a lo que sembramos, así cosechamos. En nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida pública. Hablemos menos de nuestro cristianismo, pero vivamos más su esencia. Pregunta número 2. Esta pregunta es muy común y se ve en el libro del profeta Jeremías, Jeremías 8:6. Dice la palabra de Dios en Jeremías 8:6. Aquí ya pregunta Jeremías, allá preguntó Faraón. Y aquí Jeremías dice en Jeremías 8:6: escuché y oí, no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepientan de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que se arremete con ímpetu a la batalla. Miren, esta pregunta es interesante. Este verso de Jeremías revela la actitud del corazón. Es lo que hace el indiferente cuando dice: ¿qué he hecho? ¿Alguien provoca una dificultad en su hogar? ¿Alguien provoca una dificultad en su trabajo?
alguien provoca una dificultad en el lugar del centro de estudios, en el vecindario, ¿verdad? Hace algo indebido y hace la pregunta después y adopta, ¿verdad?, un aire de inconsciencia ofendida y pregunta: ¿qué he hecho? Muchas veces con esta mano que yo puedo bendecirles a ustedes, ¿verdad?, he empuñado tal vez para poder pegarle a mi esposa. Y tal vez he pegado en algún lugar. Y después me siento el ofendido, ¿verdad? Y tal vez ella puede decirme algo y yo: ¿qué he hecho? Nos sentimos ofendidos ante las cosas que nosotros mismos estamos haciendo. No nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, tenemos ojos pero no vemos. Tenemos oídos pero no oímos. Parece ser completamente indiferente al mal que él mismo ha provocado. No se siente apenado. Muchas personas por su error, uno le dice: mire, hermanos, está mal, está haciendo esto incorrecto, ¿verdad? Y ellos se sienten ofendidos, pero ellos dicen: ¿qué estoy haciendo? No se sienten apenados por el error, no experimentan arrepentimiento ni ante Dios ni ante los hombres. Con las palabras de este profeta Jeremías, el cuadro se torna aún más claro. Mire, Jeremías 8:7, hay un interesante versículo. Ya leímos el 8:6, hoy vamos a ver el 8:7. Dice la palabra de Dios: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No sé si logramos comprender, hermanos. No se preocupe por la grulla. Yo la estuve buscando, la bendita grulla, ¿verdad? Y ya la busqué en diferentes versiones en el diccionario. Es un tipo de ave parecida al pelícano. No le ponga tanto interés a la grulla, ¿verdad?, a la palabra grulla, sino a la parte final. Dice que, ¿verdad?, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Interesante cómo los animalitos sí entienden, ¿verdad?, el tipo de estaciones y cuando tienen que emigrar de un lugar a otro. Pero qué terrible que el hombre no quiera reconocer que un día el juicio de Dios va a venir acá a este mundo. Los pájaros conocen el tiempo de su migración, pero muchos profesos cristianos no ven la evidencia del juicio de Dios en esta tierra. Han perdido la percepción espiritual, pasan por alto la promesa y los mandatos de Dios y los rechazan abiertamente. En los días de Jeremías, los moradores de Jerusalén imitaban a los pueblos vecinos en las prácticas de la idolatría y luego pretendían, ¿verdad?, que Dios los protegiera. No prestaban atención al primer mandamiento del Éxodo, capítulo 20, verso 3, donde dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, estos pretendían ser pueblo de Dios y decían: ¡ay, qué hemos hecho! ¿Qué hemos hecho? Coqueteaban con los ídolos. Algunos de nosotros, la pregunta es: ¿nos haríamos la misma pregunta? Si fuera así, que Dios nos ayude a comprender el error en que hemos caído y podamos repetir las contritas palabras de David cuando dijo en el Salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Cuando Éxodo habla acerca de no tendréis dioses ajenos, no solamente habla de los ídolos. Todos nosotros hemos hablado muchas veces de algunos tipos de pecados, hemos hablado de algunos tipos de adicciones, algunas hemos hablado algunas cosas que nosotros somos adictos, y esas cosas, o el trabajo, o la familia, o el dinero, o, ¿verdad?, el placer, se vuelve también un tipo de Dios. No de Dios con mayúscula, sino un Dios con minúscula. Lo hacemos nuestro Dios. Por eso que muchos cristianos me da tristeza que dicen: fíjate que yo no puedo ir el domingo porque me toca trabajar. Se comprende lo que les toca trabajar por turno, porque de repente les salió algo y está bien. Pero me conozco algunos cristianos que no trabajan el domingo y dicen: tengo que trabajar este domingo porque fíjense, me salió esto. Si son emprendedores, la pregunta es: ¿se hacen más ricos con esa ganancia que van a tener el día domingo? Hermano, su Mario lo dice porque está tranquilo, pero yo lo he comprobado. No se hacen más ricos dándole un poquito extra
al día domingo por decir y poner de pretexto de no venir a la iglesia. Pero no se preocupe, yo le ayudo. La palabra de Dios en Juan 1:9 dice que si nosotros, ¿verdad?, confesamos nuestros pecados, Él tendrá misericordia de nosotros. Pregunta número 3, la pregunta inquisitiva. En Mateo 19:20 dice que un joven se le acercó, ¿verdad?, a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: no me llames bueno, ¿te saben los mandamientos? Ah, sí, le dijo, yo me sé los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Una cosa te hace falta, dice. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Sin duda, estimados, dicho joven creció bajo una vigilancia estricta y cumplió esos mandamientos, cumplió esas obligaciones religiosas. O sea, el hecho de ser religioso no significa, no te garantiza, no me garantiza que yo esté cerca de Jesús. Porque el hombre se sabía todos los mandamientos, pero una cosa le hacía falta, una cosa: vende todo lo que tiene y dale a los pobres. El hombre, ese joven, no había buscado lo más importante, o sea, hacer de Dios lo primero de su vida. Tenía otro Dios, tenía sus bienes, y cuando tuvo que elegir, prefirió sus posesiones. ¿Qué le hace falta a muchos de nosotros para poder entregarnos completamente a Dios? No se refiere solamente al dinero, esa cosa que nos hace falta. Muchos de nosotros todavía seguimos durmiendo con las ranas, seguimos durmiendo con esos hábitos, cuando, ¿verdad?, el mismo Moisés se le presenta a Faraón y le dice: ¿qué quiere, verdad, que puede hacer porque es algo, verdad? El Faraón le pregunta: ¿qué quieres para que deje ir a tu pueblo, verdad? Una noche más, le digo, el Moisés podía, verdad, pasar ahí con las ranas. Esa figura, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos seguir con esos hábitos todavía. Hay algo que no nos deja estar cerca de Jesús. Hay una cosa que hace falta. Muchos de nosotros tenemos que poner a Dios primero y después a la familia. Ahí va la iglesia después. Después el trabajo, después el placer, pero muchos hacemos al revés: el placer, el trabajo, ¿verdad?, la familia, y por último quizás a Dios. ¿Qué le hace falta a usted para entregarse por completo a Dios? Como ese joven que estamos hablando en el libro de Mateo. Hay otra pregunta, número 4, y la hallamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre? El Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. La palabra de Dios dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa pregunta es lo que más ha preocupado a los pensadores en muchos tiempos. ¿Qué de provecho tiene esta vida? O pongámosle otro nombre: ¿cuál es el propósito del hombre en esta vida? ¿Cuál es el mayor bien? O sea, ¿por qué vivimos? Los filósofos se han preocupado frente a esta pregunta y le han dado un sinnúmero de respuestas. Pero el hecho de que cada generación vuelve a preguntar lo mismo, y esas mismas generaciones, ¿verdad?, evidencian a la humanidad que no está satisfecha y recurren a las mismas viejas respuestas. La vista, ¿verdad?, ante eso, ni la ciencia ni la mentalidad del hombre podrá romper el círculo vicioso en que la filosofía se ha movido desde los días de Platón y los días de Aristóteles. O sea, los hombres tratan de encontrarle una respuesta al propósito de la vida. Ni las filosofías ni las religiones han podido romper ese círculo.
El único que puede romper ese círculo, esa pregunta de cuál es el propósito de la vida en el hombre, es Jesucristo. Con la luz divina, con el poder que Él tiene para poder salvar. Porque Cristo vino a hacer eso. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Jesucristo que puede romper a esa pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre? O sea, ¿qué le sirve ganar todo? Ser el hombre más famoso, el hombre más rico, vivir de la manera más feliz, pero no gana su alma. Y es la salvación la que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros ganemos. Como dijo Jesús, ¿qué le aprovecha al hombre? ¿O qué recompensa le dará al hombre a su alma? Lo que realmente aprovecha es la vida eterna. Nada es comparable a la salvación del alma humana. Hoy es el día de volver a Dios y este es el momento de hacerlo. Número 5. También está la pregunta lanzada a la incredulidad. En Mateo 19, 24, 25, los discípulos hacen esta pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Si cuando el joven rico le presenta a Jesús, ¿verdad?, y le dice que venda todo lo que tienes, al joven, y el joven dice: no puedo, mejor se va. Entonces y plantea a Jesús aquella figura hipérbole, diciendo que es más fácil que un camello pase sobre el ojo de una aguja. Cuando yo era niño me imaginaba el camello pasando sobre la aguja, ¿verdad?, con la que mi mamá cosía los botones. Obviamente tiene su contexto. Hay una puerta en Israel en forma de aguja, ¿verdad? Podemos ampliar eso más adelante, pero es una hipérbole. O sea, ¿qué es una hipérbole? Es una exageración. Está diciendo que es más fácil que ese camello pueda pasar sobre esa puerta a que un rico, o aquellos, no importa si somos ricos, pero a todos aquellos que la cosa que nos hace falta nos deja entrar al reino de Dios. Es que es un hombre bueno, o sea, un hombre perfecto, un padre de familia responsable, una mujer responsable, una mujer que no hizo daño a nadie a la sociedad, incluso aportó a la sociedad. ¿Quién va a poder ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo? Jesús, ¿verdad?, le ha dicho al joven rico eso. Deseaba, ¿verdad?, que este joven tuviera tesoros en el cielo y abandonar aquella cosa que le hacía falta. ¿Qué era lo que constituía su gran impedimento? Y luego agregó las siguientes palabras: Jesús, mas os digo que es más liviano, ¿verdad?, que pase, ¿verdad?, un camello sobre, ¿verdad?, el ojo de una aguja. Los discípulos parecían participar de la idea común de la época, que las riquezas eran evidencia del favor de Dios. Por eso ellos preguntan: ¿quién podrá ser salvo? Si este joven rico no puede salvarse porque es rico, ¿verdad? Porque los judíos entendían que las personas ricas eran las que tenían el favor de Dios, y obviamente alguien humano, alguien escéptico, alguien que es incrédulo puede decir: es cierto, o sea, ¿cómo que vos, siendo cristiano, sos pobre? ¿Y cómo que este hombre perverso tiene todo? O sea, ¿cómo que este, verdad, puede tener mujeres, puede tener hombres, puede tener, o sea, todo, y vos, siendo cristiano, sos pobre? Entonces, los discípulos no entendían y dicen: ¿de quién va a poder ser salvo? Las palabras de Jesús fueron para ellos una gran sorpresa. El maestro trató de mostrarles que quienes buscan la riqueza como lo primero, no podían darle a Dios el primer lugar en su vida. Y hablando de nosotros, aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros ponemos como el trabajo, como los placeres, como los estudios, que no son malos, que no es malo el trabajo, que no es malo el dinero, pero dejamos por último a Dios. La riqueza no es un mal, pero el problema es el amor a la riqueza. Es rendirle culto al Dios Mamón, o sea, al Dios del dinero. Todo ser humano, ¿verdad?, no podemos evitarlo. Jesús lo exige, ¿verdad?, así: o lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Qué haré pues con Jesús? Esa es la pregunta que deben responder hoy millones de personas. ¿Qué harás tú con Jesús, mi buen amigo, mi buen hermano? Tendrás que decidir. Recuerda que Él declaró: el que no está conmigo, contra mí es.
El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuvieran ahuyentando. ¿Qué va a decidir usted, hermano? ¿Qué va a decidir usted, amigo? ¿Va a aceptar a Jesús? ¿Lo va a rechazar? Pregunta número 7. He aquí ahora la última pregunta. Y esa es la pregunta salvadora que a la medianoche formuló un carcelero. Un carcelero era el encargado de cuidar a los que estaban en la cárcel. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 30, tenemos esta interesante pregunta de este hombre. ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? O sea, este estaba preguntándole, ¿verdad?, a Pablo y a los que estaban con él ahí en ese momento, ¿qué debo yo también para ser salvo? Y ahí mismo, rodeado por los demás presos, el apóstol Pablo le dio una respuesta sencilla y clara. Porque muchas veces la persona cree, ¿verdad?, y ponen de pretexto, dicen, pero ¿cómo voy a venir a la iglesia? ¿Verdad? Si yo tengo esto, si soy vicioso, si me gustan las mujeres, si me gustan esto. O sea, no hay problema si le gustan las mujeres. Si un hombre, el problema sería que le gustaran los hombres. A las mujeres, si le gustan la verdad a las mujeres, sería problema. Si le gustan los hombres, no hay problema. Si le gusta la verdad, se siente tentado por comer y por disfrutar de los placeres de la comida, no hay problema. O sea, no hacemos verdad así. Si tiene verdad usted deseo por querer vivir mejor, tener una mejor calidad, no hay problema. Esas partes. El problema es, ¿verdad?, que nosotros no le demos esa, ¿verdad?, prioridad y dicen, hasta que yo cambie todo eso voy a venir a la iglesia. Miren la pregunta sencilla que hace este hombre. Él no le dijo, mira, si primero yo, ¿verdad?, dejo de ser carcelero, ¿verdad?, si yo estudio 6 meses. No, le dijo, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y le dijo, ¿verdad?, este apóstol Pablo, miren la respuesta sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paremos ahí brevemente. Dice uno, si yo me bautizo, si yo creo en el Señor, van todos los de mi casa en la comunidad. No, la salvación es personal. Eso tiene una respuesta a eso, ¿verdad? Porque no, pero ahí dice que toda la casa, si yo creo, toda mi casa va a creer. No. Ya Ezequiel 18:20 dice, el Padre no podrá heredar el pecado del Hijo, ni el Hijo va a poder heredar el pecado, ¿verdad?, del Padre. Dice Ezequiel, ¿verdad?, 18:20, el alma que pecare, esa morirá. O sea, la salvación es personal. Pero dice, ahí solamente basta con creer. No solamente basta creer. Santiago 19 dice, ¿verdad?, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Voy a hacer lo mismo que siempre lo digo con ese texto. Muchos dicen que solamente basta creer para ser salvo. Si solamente basta creer para ser salvo, el texto de Santiago 19, puedo inferir que también los demonios también se salvarían. ¿Por qué? ¿Por qué se salvarían los demonios? Gracias, Satanás. Porque también los demonios y hacen más que nosotros, le tiemblan a Dios, y muchos, ¿verdad?, solamente creen en Dios. Entonces la salvación abarca más que creer. Ya todos conocemos acá, creo la mayoría, lo que es el Evangelio, pero lo vamos a explicar. Y esta es la única verdad o la respuesta posible para poder ser salvo, es que usted reciba a Jesús. Dice Juan 1:12, 11. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos que no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. A los que creen en quién, en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Recibirlo, obedecer su palabra y aceptarlo como Salvador es su decisión. Seguirá el ejemplo del que preguntó ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo?, como el carcelero de Filipo.
El hombre reconoció su necesidad y pidió ayuda. Aceptó la luz que Dios le envió, ¿verdad? Y la siguió a través de Pablo. Cree en Jesús y serás salvo, tú y tu casa. La pregunta es, ¿lo va a hacer usted? Dejemos, ¿verdad?, de vivir como ateos, aquellos cristianos que hemos vivido como ateos, como que Dios no existiera. Y vayamos por esos cristianos que ahora mismo, ¿verdad?, están poniendo a otros dioses en su vida antes que a Dios. No nos hagamos los indiferentes cuando fallamos, digamos, ¿qué he hecho? O sea, y nos ofendemos, ¿verdad? Diciéndonos, mira, cuando Don Segli me regaña, me dice, mira, mal, has hecho esto mal. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Haciéndome el ofendido. Tenemos que reconocer y decir, sí, fallé, hice esto mal. Preguntémonos como el joven diciendo, de plano, ¿verdad? Perdón la palabra salvadoreña, de plano. ¿Qué más me hace falta para ser un verdadero cristiano? O sea, ¿qué es lo que no me deja incluso para no entregar mi vida a Jesús? Hagámonos la pregunta, ¿qué provecho tiene esta vida? Nos vamos, hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Nosotros nacemos, crecemos y también luego morimos. Está bien que trabajemos y todo lo demás, pero ¿de qué provecho? O sea, ¿qué estamos haciendo para poder hacer tesoros en el cielo? La pregunta, ¿verdad?, ante aquellos que no son cristianos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Es fácil, creen en el Señor Jesús. Estimados, hagamos de Cristo el objeto supremo de amor. Mantengámonos fieles a la verdad que hay en Jesús y amémoslo de todo corazón. Y el fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Mucho ánimo, hermanos, fuerza y bendiciones totales para sus vidas. Amén.